Buenos días familia, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Un gusto poder eh, volver a conectarnos a través de este medio. Sigamos orando para que el Señor nos vaya permitiendo que la situación en Temuco vaya mejorando y así podamos llegar al tercer paso para poder reunirnos, para poder juntarnos de manera presencial. Mientras eso no suceda, estamos así, seamos fieles. Son tiempos súper complejos, sin duda, sin duda, pero son más complejos si nosotros no tomamos como cristianos las herramientas que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y creo que eso es súper importante. O sea, Dios nos ha dejado herramientas, nos ha dejado la palabra de Dios, nos ha dejado la oración, tenemos su espíritu. Entonces, esas son las herramientas que hay que tomar en estos tiempos, no las herramientas carnales que muchos toman. Las que hay que tomar son esas, o sea, esas son las que nos van a permitir, como dijo un pastor, ¿cierto? En la conferencia, que espero que hayas podido ver. Si no, los links los vamos a dejar para que los puedas ver. Si no, vamos a ser como personas que vamos a estar en el océano y los tiburones van a andar ahí merodeando, ¿verdad? Y nos van a destruir. La única razón, la única manera de hacer frente a los tiempos que estamos viviendo es aferrándonos a la palabra de Dios, teniéndola en el corazón, dependiendo del poder del Espíritu Santo siempre, orando en todo tiempo porque los días son malos. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia, está bajito el pasaje, en 1 Corintios 4, ya vamos avanzando. Si eres la primera vez que estás con nosotros, estudiamos la Biblia versículo, versículo por versículo. Entonces, vamos ahí y vamos, y vamos a leer los primeros versículos y vamos a estudiar, ¿ya? Vamos a leer los primeros 6. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y oramos que nosotros podamos tener un corazón enseñable a tu palabra, que tú nos puedas hablar esta mañana, Señor. Gracias por tu amor hacia nosotros, Señor. Tú nos amas. Nada nos puede separar de ese amor. Tú deseas lo mejor para nuestra vida, Señor. Siempre, siempre. Tú tienes las palabras de vida eterna, las palabras que nosotros necesitamos, Señor. Y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, Pablo nos ha estado compartiendo escribiendo a esta iglesia que es descrita como una iglesia carnal, ¿verdad? Una iglesia que manifiesta múltiples problemas, distintas situaciones. La primera de ellas, la que ha tratado Pablo durante todos estos capítulos, es el tema de la división, que tiene un origen en que las personas comenzaron a seguir a hombres, a poner a los hombres por sobre Jesucristo, y ellos comenzaron a sacar sus propias conclusiones respecto a ellos. Ellos empezaron a juzgar quién era más espiritual que otro. O sea, ellos empezaron a envanecerse y enorgullecerse
y tal vez un poco siguiendo, no siguiendo a Jesucristo, que era lo que los apóstoles, Pablo, Apolos, Pedro querían que la gente hiciera, sino que se fueron por el lado de seguirlos a ellos. Muchos decían, me gusta más Apolos porque es inteligente, porque tiene estas cualidades. Otros decían, no, yo me quedo con Pedro porque es más tradicional, viene de la línea más distinta que Pablo. Pablo es un apóstol nuevo. O sea, había toda una serie de divisiones y paredes que levantaban los mismos corintios respecto a todas estas situaciones que son realmente carnales. Y Pablo los ha enfocado en Jesucristo en estos capítulos. O sea, Pablo dice, ustedes tienen que enfocarse en Jesucristo. Y nos ha recordado que Jesucristo es el fundamento sobre el cual nosotros, ¿verdad?, sobre edificamos. Simplemente Pablo, Apolo son servidores por el medio del cual Dios ha hecho una obra, pero la obra es de Dios. O sea, la iglesia es de Dios y la obra es de Dios. O sea, el hombre no hace nada. El hombre lo que hace, nosotros somos instrumentos, pero quien hace sonar este instrumento, quien usa este instrumento para dar los sonidos que da es el Señor, y la gloria no es para el instrumento, la gloria siempre es para el Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, y Pablo lo compartió bien claramente, de que por la gracia de Dios Pablo pudo ir a Corinto, y por la gracia de Dios allí hay una iglesia establecida, y eso es súper importante. O sea, esta iglesia de Temuco y otros hermanos que han ido enviados por el Señor a distintas ciudades, hay historias muy interesantes de algunas Calvary acá en Chile, la historia de Quique, por ejemplo, y Quique, Jorge y Viviana se fueron hacia Iquique sin nada, o sea, no tenían amigos, contactos allá, no tenían absolutamente nada, y se fueron así, y el Señor usó la vida de ellos para establecer hoy en día, años más tarde, una iglesia ahí, una Calvary que está ahí, siendo luz, y que creció, maduró en la fe, y ahí está, ¿verdad? Tenemos el caso de Edgar, que sale de nuestra iglesia. Él sale y por la gracia de Dios, él simplemente oye la voz de Dios, va, obedece la voz del Señor, y él va a Cancún, México, y establece allí. Y por la gracia de Dios, la iglesia se establece allí. Entonces, la iglesia es una obra de Dios y de la gracia de Dios, conforme a lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Ponemos lo que Él ha dado de dones, de talentos al servicio del Señor, y todos sobreedificamos sobre Jesucristo. O sea, aquí nadie puede poner un distinto fundamento. Jesucristo y sus palabras, y la palabra es el fundamento de la iglesia, y finalmente todos nosotros será revelado por fuego nuestras intenciones, nuestras motivaciones, y finalmente, ¿verdad?, no hay manera alguna de gloriarnos en nosotros mismos, sino en Jesucristo, en lo que Él ha hecho, porque somos de Él, la iglesia es de Él, las personas son de Él, y todo es de Él, todo es de Él. La iglesia no es del hombre, la iglesia no es mía, la iglesia no es de ningún pastor, la iglesia no es tuya, la iglesia es de Jesucristo, la iglesia no es de Pedro, la iglesia es de Cristo. Y Cristo es el que debe ser el centro de la vida de la iglesia. Si el pastor, si nosotros, si yo mismo estoy tomando, o algún hermano o alguien estamos tomando demasiado protagonismo, más que Jesús, tenemos que revisar eso. Hay que revisar eso. Yo sé que con el tema de las redes sociales está la tentación de popularizarse y toda la cosa, pero uno tiene que revisar. Y sabes que es un peligro que está latente y que uno siempre tiene que revisar en su corazón. Siempre tenemos que revisar. Yo reviso porque a veces uno se pasa de esto. Y uno dice, bueno, ¿a quién estoy promoviendo? ¿Quiero que la iglesia sea famosa? ¿Quiero promoverme a mí mismo o quiero promover a Jesucristo? Y eso es súper importante. ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy promoviendo? Y mira lo que acabamos de leer en los primeros versículos de hoy. Así pues, dice Pablo, téngannos los hombres
por servidores, simplemente eso, por servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios. Simplemente esas dos cosas, dice Pablo, nosotros somos. Primero, servidores de Cristo. Entonces, no hay manera de enorgullecerse porque simplemente somos servidores. ¿Y qué es un siervo? ¿No? Un siervo es alguien que hace lo que tiene que hacer y que está subordinado a un amo. Eso es un esclavo, un siervo. Alguien que ha perdido todos los derechos y que el único derecho que tiene es a obedecer. No nos gusta, ¿cierto? A nosotros hoy día a esta generación la educaron con que tenía un montón de derechos. Y mira cómo está nuestro mundo, ¿cierto? Ahora con Cristo nosotros perdemos todos nuestros derechos. Somos esclavos, pero ganamos a Cristo. Para ganar a Cristo vamos a perder, tenemos que perder todos nuestros derechos. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Él perdió, dice yo todas las cosas que tuve en la carne, dice Pablo. O sea, todo, que era del linaje de Abraham, su religiosidad, podríamos decir, él tenía una posición muy importante. Todo, dice, yo lo estimo como pérdida ahora, por amor de Cristo. Pero hoy nosotros nos vendemos por mucho menos. Nos vendemos por tan poco. Nosotros no queremos perder. Queremos ganar a Cristo y a la vez ganar nosotros. Eso no se puede. Eso no se puede. Es incompatible. Si tú ganas, pierdes a Cristo. Acuérdate que las cosas funcionan al revés. Jesús dijo que el que quería salvar su vida, ¿qué tenía que hacer? Perderla. Para seguir a Cristo tenemos que perder nuestra vida. Si tú no pierdes tu vida, no vas a ganar a Cristo. Y eso es súper importante. Somos siervos. Y Pablo dice eso, somos servidores de Cristo. ¿Ok? Eso es lo primero. Así que no hay motivo para gloriarse en estas personas. O sea, simplemente gloriarse en Cristo. Y una cosa importante, ¿sabe? Que Pablo ni siquiera justifica a sus fans. Porque Pablo no quería un club de fans para él. Pablo no quiere un club de fans de Pablo. Había un grupo que lo seguía acá, en Corinto, que se identificaban como, yo soy de Pablo. Pablo podría haber dicho, ¡ay, qué bacán! Tengo un club de fans ahí. Pero Pablo no quería un club de fans para él. Pablo quería seguidores de Jesucristo. Pablo quería que la gente siguiera a Jesucristo. Eso quería Pablo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué queremos? ¿Queremos hacernos famosos en el ministerio? ¿Qué queremos? ¿Que nuestras ideas se tomen en cuenta en el ministerio o queremos que Jesús prevalezca? ¿Qué queremos? ¿Quieres fans? ¿Quieres que tu iglesia tenga más likes? ¿Quieres que tu pastor tenga más reconocimiento que otro? ¿Qué quieres? Pablo no está ni ahí con sus fans. Pablo a sus fans le dice, ustedes también son carnales. Pablo no se vende. Y eso es súper importante en nuestro tiempo, en esta iglesia. No tenemos que vendernos. No nos vendemos. No nos vendemos a la prosperidad, no nos vendemos a las declaraciones, no nos vendemos al misticismo, no nos vendemos al desorden, no nos vendemos a esas cosas, no nos vendemos. La palabra de Dios no la transamos. Es intransable. A Jesucristo no lo transamos. Es intransable. Así que, importante, ¿no? Ahora,
¿Qué onda entonces con los servidores y los administradores? También está el término administradores. Administrador que es un término que se emplea, ¿cierto?, para alguien que administra algo que no es de él, algo que es ajeno a él, ¿cierto? Cuando te ponen administrador de una empresa, ¿qué haces? Esos recursos no son tuyos, o sea, la ganancia no es para ti, es para la empresa. Entonces también Pablo dice nosotros, aparte de servidores, somos administradores de los misterios de Dios. ¿Y cuáles son los misterios de Dios? El Evangelio es el misterio de Dios, que estuvo oculto, ¿cierto? Que estuvo en el Antiguo Testamento, ahí se fue revelado en la persona de Jesucristo completamente. El Antiguo Testamento fue la sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Pero luego se da a conocer. Entonces somos administradores de algo ajeno, de algo de cosas que no son de nosotros. Y de los administradores se requiere algo importante. ¿Qué se requiere? Versículo 2, que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Mira qué importante. O sea, Dios no juzgará de acuerdo a números o de acuerdo a cantidades. Dios no juzgará si yo tuve una iglesia grande. Dios no juzgará si la iglesia en la que fuimos o las ovejas, no sé, no nos va a juzgar porque tuve 10 personas o porque tuve 100 o 1000. Eso no va a ser juzgado por Dios. No va a ser juzgada la cantidad de cosas que hice por Él. Si estuve súper ocupado, vamos a ser juzgados por nuestra fidelidad a Dios. Por nuestra fidelidad a Dios. Los números suelen ser súper engañosos en el ministerio. Súper engañosos. Súper. Y ¿sabes qué? Te voy a dar un ejemplo. El ministerio de Jeremías. Dios le dio a Jeremías su ministerio. Dice, tú vas a hablar a este pueblo rebelde de Israel. Tú les vas a hablar a ellos. Ahora Dios también le dijo, pero ¿sabes qué? Ellos no te van a escuchar. ¿Te imaginas un ministerio así? Que Dios te dijera, ya, ¿sabes qué? Juan, Pedrito, ¿sabes qué, Edgardo? Te voy a dar un ministerio. Tienes que predicar esto. Tienes que enseñar esta. Esta es mi palabra para este pueblo. Pero no se va a convertir nadie, no te preocupes. Pero ¿qué onda, Señor? No, pero tú te estoy mandando a hacer algo. Y aunque Jeremías en algún momento quiso tirar la toalla, dijo que había un fuego dentro de su corazón, que no lo podía soportar. Los de escuela de ministerio saben bien a lo que me estoy refiriendo. Es decir, el llamado era tan fuerte en la vida de Jeremías que él no pudo dejar el ministerio. ¿Ok? Su pasión por Dios se lo impidió. Y él continuó haciendo su ministerio. Y estadísticamente y numéricamente, el ministerio de Jeremías fue un fracaso total. Hoy día no estaría en ningún ranking, no estaría en ningún likes de nadie, no, su página de Facebook no tendría seguidores, tendría puros dislikes, pero él fue fiel. Y por eso fue juzgado su vida, su ministerio, por ser fiel. Jesús en Mateo 25-23, en una parábola que él da, él dice, cuando viene el siervo y viene siendo fiel con lo que se le entregó, él dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo poco que Jesucristo te ha puesto en tus manos, tal vez tú dices, bueno, pero es que yo no soy predicador, pero Dios ha puesto algo en ti. Todos son llamados a hacer algo para el Señor, todos. No hay nadie que no haga algo. Todos, Dios no ha llamado a personas a sentarse en la silla en la iglesia. Sentarse en la silla es importante para oír la palabra, pero Dios te ha llamado a la acción. Tú tienes un ministerio, que tú tienes una parte en el cuerpo de Cristo, más adelante lo vamos a ver. Pero es súper importante que nosotros debemos ser fieles a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Seamos fieles. Si Dios te
Si Dios te llamó hasta ahora, no hay un ministerio claro, pero puedes barrer a la iglesia, hazlo fielmente. Hazlo de manera fiel, mirando al Señor, no a las personas, no regañando contra la gente. Hazlo para el Señor. Si tienes que limpiar un baño para el Señor, hazlo de manera fiel. Si fuiste llamado simplemente a recibir a la gente en la puerta y darle una sonrisa, hazlo de manera fiel. Sé fiel a ese llamado. Sé fiel. Si Dios me llamó a enseñar la palabra, debo permanecer fiel en eso. Y no importa el resultado, no importa si 10.000 personas vinieron, 10 personas, 5 personas, lo que Dios va a demandar es simplemente si fui fiel a lo que Él me llamó a hacer. Y eso es lo que Dios te ha llamado a ti, a serle fiel a lo que Él te llamó a hacer. Entonces en este momento tú tienes que preguntarte qué Dios te mandó a hacer. Y lo que te mandó a hacer, que lo estés haciendo. Y seas fiel en hacerlo. ¿Ok? Dios juzgará finalmente ese servicio. No los hombres, ni siquiera yo mismo. Eso es lo que nos dice Pablo en los versículos 3 hasta el 5. ¿Cierto? Él dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros. O sea, imagínate, a Pablo le importaba bien poco el juicio de las personas. No en el sentido malo, no en el sentido negativo, sino que los corintios lo que estaban haciendo era juzgar a Pablo, a Apolos, a Pedro por estas divisiones que habían. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Más allá de lo que ustedes piensen de mí, incluso más allá de lo que yo mismo pienso de mí, me interesa lo que Dios piense de mí. Ahora, para muchos eso es un alivio, porque mucha gente dice, bueno, usted no me puede juzgar a mí, Dios me va a juzgar. Y lo dice de manera orgullosa, ¿cierto? Yo no tengo que darle cuentas a ningún hombre, yo le voy a dar cuentas a Dios. Sí, efectivamente, le vas a dar cuentas a Dios. Ahora, ponte a pensar un momento. Tu hermano te juzga según apariencia externa, pero Dios te va a juzgar desde adentro. Así que cuidado, el juicio de Dios es verdadero. A veces nosotros le tememos más al juicio del hombre. Hay que temerle más al juicio de Dios, que conoce las intenciones de mi corazón. Ahora, hay cosas que la iglesia va a juzgar y tiene que juzgar. ¿Y sabes qué? Lo vamos a ver la próxima semana y la subsiguiente. Porque en los capítulos 5 y los capítulos 6 de 1 Corintios vemos a una iglesia que le faltó juicio. En el capítulo 5 le faltó juicio le faltó juicio para un pecado que había dentro de la iglesia. Le faltó juicio. Ella tenía que juzgar ese pecado. Y en el capítulo 6 le faltó juicio para poder solucionar problemas entre personas, y al final los hermanos terminaban yendo a los tribunales. O sea, más carnal no podían ser, ¿sí, no? Pero así somos, muchas veces, tremendamente carnales. Así que no es que no vamos a juzgar cosas, pero finalmente las motivaciones Dios las sabe de cada uno. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Y Dios va a examinar lo más profundo de nuestro corazón, y frente a Jesucristo, cuando Él venga, dice el verso 5, cuando venga el Señor Jesucristo, va a aclarar dos cosas. Junto con venir va a aclarar dos cosas. Primero, lo oculto de mi corazón, lo oculto de las tinieblas, dice. O sea, no hay nada que su venida vaya a tapar. Su venida lo que viene a hacer es a declarar lo que había en nosotros. Porque hoy día puedo engañar a muchos. Y lo segundo, también va a revelar y va a aclarar cuando venga el Señor las intenciones de mi corazón. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son las intenciones que hay detrás? ¿Lo estoy haciendo por amor a Jesús? ¿Lo estoy haciendo por amor a la iglesia? ¿Por amor a los demás? ¿O simplemente lo estoy haciendo por una posición? Tengo que cuidar el corazón. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Y hay otra pregunta importante. ¿Por qué no estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Cuántos años llevas en la iglesia? ¿Cuántos años llevas en Calvary Chapel, Temuco?
¿Cuántos años? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por los demás? ¿Estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer? Esto es súper importante. Si no estás haciendo nada, Dios también te va a juzgar por eso, porque no hiciste nada. ¿Ya? O sea, recuerda bien la parábola de los talentos, ¿se acuerda? A unos se les dio más, a otros menos, sí. Cada uno tiene cosas distintas y una posición distinta en el cuerpo de Cristo. No todos son manos, no todos son piernas, no todos son pies. Algunos miembros son más visibles que otros, pero otros con menos decoro son los que se tratan con más decoro, dice Pablo también. Pero un brazo no puede estar fuera de su lugar. Si Dios te ha llamado a hacer algo, entonces Dios también va a juzgar. ¿Por qué no hiciste? Nada. ¿Se acuerda? El que escondió el talento, ¿se acuerda? No, es que lo escondí porque tuve miedo. O sea, ¿qué onda? ¿Cierto? ¿Qué onda? Así que todo eso va a salir y lo va a manifestar cuando Jesucristo venga por nosotros. Eso revelará todo lo que nosotros somos. ¿Por qué lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? La motivación por la cual lo hicimos. También porque no hicimos nada, pero lo que teníamos que hacer. Súper importante, piensa por un momento, hermano, hermana, ¿qué te ha llamado a ser Dios en esta iglesia? Y hazlo. El Señor ha puesto dones, ha puesto talento, te ha dado todos los recursos, Él, todo es de Él. Y Señor, con su amor espera que nosotros ministremos con lo que Él nos ha dado. Nos ministremos unos a otros. A mí no me cabe ninguna duda, el Señor me llamó a enseñar la palabra de Dios y a guiar el rebaño. ¿Okay? Dios me va a juzgar por eso. Mis obras van a ser probadas por fuego. Y ahí se va a revelar mis intenciones. Siempre tengo que estar pendiente de mi corazón. De que no esté quitando a Jesucristo del centro del ministerio. De mi vida, de mi familia. Súper importante. Entonces, Pablo y Apolos, ¿qué son? Simplemente siervos. Que por amor a ellos han tomado algunas decisiones, fíjate. Apolos le comunicó a Pablo, más adelante en esta misma carta, le dijo, Pablo, yo no voy a ir a Corinto hasta que se solucione el problema de división. No quiero causar más división. Eso habla de un siervo del Señor. De hecho, Pablo y Apolos, es ridículo, las personas estaban divididas por Pablo y Apolos y Pablo y Apolos eran amigos. Qué tremendo eso. Y eran siervos del mismo Dios. Qué tremendo eso, ¿no? Versículos 7 al 13, vemos la prueba de fidelidad del ministerio de Pablo y los siervos de Dios. Dice el verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros. Los apóstoles modernos no quieren eso. Como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El circo romano, familia, era entretención para el pueblo. Nunca nos olvidemos de eso. Siempre se habla de que, ay, que son malos los emperadores, que son malos los emperadores. Pero el pueblo era el que iba al teatro, y el pueblo, al coliseo, y el pueblo era el que se reía y disfrutaba de la sangre que ahí se derramaba.
¿Y saben quiénes estaban ahí siendo el espectáculo al mundo? Los apóstoles de Cristo. Los cristianos, los seguidores de Jesús, eran tomados prisioneros y eran llevados al circo romano para ser asesinados ahí, para espectáculo de todo el pueblo. Verso 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como en la escoria del mundo, el desecho de todos. El sarcasmo por parte de Pablo aquí es interesante. Pablo está hablando con algo de sarcasmo. No es que Pablo se esté riendo, pero Pablo está actuando y está escribiendo de una forma sarcástica a los corintios. Le dicen, a ver, corintios, ustedes que se enorgullecen, que se envanecen, que dicen que son sabios, que son espirituales, porque ellos creen que eran espirituales. Hablaban en lenguas, tenían todos los dones. Pablo dice, no son espirituales ustedes. Ustedes, a ver, ¿qué onda ustedes? Si Dios nos ha distinguido, si nuestra distinción viene de Dios, ¿de qué hay que enorgullecerse? Si Dios es quien me ha dado todo lo que tengo, si de Él proviene todo, entonces, ¿qué razón hay para enorgullecerse? Si todo lo que tengo proviene de Dios y es de Dios, ¿por qué me envanezco? ¿Qué motivos hay para enorgullecerse? ¿Qué motivos hay para levantarse con orgullo y decir, yo soy sabio, soy espiritual? No hay ninguna razón para enorgullecerse, ninguna. Pablo habla de su experiencia de ministerio y les ha dejado muy claro que los apóstoles han sido siervos todo el tiempo, que han sido hechos el espectáculo al mundo en el sentido del sufrimiento. Fueron un espectáculo al mundo en el sentido de oye, ¿por qué esta gente sufre así? Fueron asesinados. Los apóstoles todos como mártires murieron, excepto Juan. Ahora, y Juan fue quemado en aceite hirviendo. Y Dios lo guardó de ahí. Y después de eso, como vieron que no pudieron contra él, lo desterraron a la isla de Patmos, donde se le fue revelado el Apocalipsis. Cárceles, azotes, desvelos, naufragio, hambre, sed. Sí, hambre también. Hambre también. Y esto los apóstoles no lo sufrieron por defender valores. No, no ese es el punto. Lo que pasaron los apóstoles fue por predicar a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue todo. Pablo llegaba a una parte, ¿qué hacía? Iba a la sinagoga y enseñaba que Jesucristo era el Mesías, quien él había salvación. Algunos judíos creían, otros no, y los que no creían tomaban a la gente y empezaban a alborotar las ciudades. Pero ellos predicaban a Jesucristo, no valores. Jesucristo es el que puede cambiar la vida de las personas. Cuando Pablo llegaba a otra ciudad, cuando digo a Éfeso,
Y cuando habían personas vendiendo estatuillas de Diana, él no predicó contra las estatuillas de Diana. Él predicó a Jesucristo. Y Jesucristo le abre los ojos a la gente. Jesucristo es el que trae salvación, el que trae la luz. Cuidado con eso. Y finalmente pasaron cosas en Éfeso. La gente ya empezó a comprar menos estatuillas de Diana, porque muchos pensaron que ya no, Diana no era Dios, sino que había un Dios en los cielos y que Jesucristo era el Salvador. ¿Te fijas? Ese es el punto. Los apóstoles llevaron la palabra de Dios, llevaron el mensaje de Cristo al mundo. Eso fue lo que hicieron. No hicieron ninguna otra cosa. Y hoy día, tristemente, jóvenes no preparados en la palabra fueron a las universidades y ¡pum! El primer libro, el primer autor que les vendieron se lo creyeron. ¿Por qué? Porque no hubo preocupación por esa generación de mostrarles las profundidades, la grandeza de Dios y su palabra. No conocieron a Jesucristo, conocieron religión, tradición. Tú no puedes depender de Dios de los domingos y los miércoles. Eso no es así. Que nuestro anhelo por volver a reunirnos presencialmente sea por vernos y no por recibir la palabra ahí, porque yo la estoy recibiendo igual. Cada día Dios me habla por medio de su palabra, en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche. Constantemente puedo ir a las escrituras y orar en cualquier momento y tener esta relación personal con Él. Puedo conectarme a los estudios de miércoles y domingo y tratar de entender estas cosas que Dios quiere que entienda y ponerme a disposición. Pero mi vida espiritual no puede depender de la iglesia. Los apóstoles fueron personas que dependieron de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y todo lo que vivió Pablo, lo que sufrió, fue porque fue fiel al Señor, ¿ves? Y eso es importante. Cuando somos fieles al Señor se va a levantar oposición y lucha, porque este es un asunto espiritual. Pero no nos equivoquemos de enemigo. La gente no es nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo. A la gente Jesucristo la quiere salvar. La quiere traer a Él. No quiere que nadie perezca. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios tiene paciencia. ¿Por qué no viene todavía? Y eso nos refleja el corazón de Dios. No viene todavía porque no quiere que nadie perezca. Ese es el corazón de Dios. Pero hay cristianos que quieren que la gente perezca. ¿Cómo puede ser eso? Si tenemos la mente de Cristo y el corazón de Dios, ¿qué vamos a querer en las personas? Que se salven, que vengan a Jesucristo. ¿Cómo se pueden salvar? Viniendo a Jesucristo. Entonces, ¿qué les tenemos que llevar? Les tenemos que llevar a Jesucristo. Su palabra. Este mundo no necesita otra cosa. Tus argumentos no valen. Jesucristo es el que va a transformar la vida de las personas. Por eso Pablo decía, mira, yo era sabio antes, yo era criado a los pies de Gamaliel, yo aprendí la ley, yo decía esto otro, pero no pasaba nada con mi vida, dijo Pablo. Yo toda esa cosa ahora la tengo por basura por amor de Cristo, porque en Cristo hay salvación. Por eso Pablo dice a los romanos, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Romanos 1, 17 y 18. Entonces,
el espectáculo al mundo que estaban haciendo los apóstoles. Es interesante porque los corintios estaban súper envanecidos, súper envanecidos. Romanos 1, 16 y 17 era, no 18 y 19, ¿ya? 17, 16 y 17. Versículos 14 al 16. ¿Por qué Pablo escribe lo que les está escribiendo? Que parece ser como tan duro, ¿no? Verso 14, volviendo a 1 Corintios 4. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos más amados, como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. ¿Cuál es la razón por la que Pablo escribe todas estas cosas que parecen como súper heavy, súper fuertes? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de Pablo? El amor por los corintios. El amor por la iglesia de Corinto. Pablo es el padre espiritual de esta iglesia. El que engendró esta iglesia, porque Dios lo usó a él para que esta iglesia sea una realidad. ¿Ya? Y él se preocupa por esta iglesia. Él no quiere que permanezca en carnalidad. Él no quiere que esta iglesia se estanque y no crezca. Esperaba que en 3 años al menos haya crecido. Y no estaba dando fruto. Y eso le preocupa a Pablo. Como a mí me preocupa muchas veces que muchos de nuestros hermanos no crezcan. Claro que preocupa. Yo los puedo animar, yo los puedo exhortar, pero usted tiene que tomar la decisión. Cada uno de ustedes es libre para hacer lo que quiere. Tiene libre albedrío y yo no le voy a quitar ese libre albedrío que Dios le dio. Pero yo sí lo puedo exhortar. Pero ya cuando lo he hecho muchas veces, yo digo, ya está bueno. El Señor trabaja en el corazón de este hermano, esta hermana. Y eso ha sido mi posición. Porque veo el ejemplo en Pablo. Él amonesta, él no avergüenza. No es la finalidad avergonzar a las personas, ponerlas y exponerlas delante de todos. Eso no es lo que no quiere Pablo eso. Lo que Pablo quiere es amonestar como a un hijo. Si no amonestamos a nuestros hijos, si no los disciplinamos, si no los corregimos en amor, con un amor detrás, no con rabia, porque ahí nosotros estamos mal, y de los cuales yo soy el primero en reconocer que muchas veces castigamos a nuestros hijos, los disciplinamos con rabia, y eso no puede pasar. Debemos arrepentirnos, y tengo que arrepentirme de esos pecados. La amonestación es en amor, siempre. Pero no puede haber simplemente chipe libre. Aquí hay amonestación. Pablo está observando esto y no está haciendo vista gorda de lo que está pasando en Corinto. Y esa es una evidencia de un verdadero amor. El padre que ama a su hijo y ve y observa algo, no lo deja pasar. Ah, no, dejémoslo nomás. Está viendo tonteras en YouTube, dejémoslo pasar, se le va a pasar. No. Es necesario tomar las medidas. Es necesario amonestar en amor. Pablo lo está haciendo. La amonestación tiene como finalidad crecimiento, madurez y es evidencia del amor de Dios. Tenemos que amonestarnos unos a otros en el Señor. El buen amigo, el buen hermano no es el que te dice amén a todo. No es el que te dice, no, sí, amén, 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 sí, está bien, amén. No, no, no. El buen hermano, el buen amigo en Cristo es el que también tranca la pelota. El que es capaz de decirte, amigo, no, estás mal. Observo esto en tu corazón. Es importante que lo revises. Pero siempre las personas son las que toman las decisiones. Acuérdate, no somos Dios. Y aún Dios nos dio la libertad a nosotros.
Por eso en esta iglesia, familia, nosotros no andamos detrás de las personas, ¿ya? Yo sé que hay muchos hermanos que no se han conectado a los estudios y no se conectan a los estudios. Nunca los he llamado para eso. Mi llamado para ellos es cómo están, si pueden servir en algo. Pero el tema de que usted se conecte o no a los estudios es su responsabilidad. Es suya. Va en directa relación con tu crecimiento también y tu madurez. Nosotros amonestamos, sí. Los padres amonestamos a nuestros hijos, sí. ¿Ya? Ahora, ¿podremos decir lo que Pablo dice como padre en el versículo 16? Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Podemos decir eso como Pablo? Imítenme. Hijo, imítame. Imítame. Sé como yo, hijo, mírame. Mira cómo estoy yo viviendo, imítame. Puedo decirle a un hermano, imítame. No es primera vez que Pablo lo dice. En 1 Corintios 11:1 también lo vuelvo a repetir. Sean imitadores de mí. Y ahí está la clave. Como yo imito a Cristo. Cuando yo imito a Cristo, puedo ser un ejemplo a imitar. Solo cuando imito a Cristo. ¿A quién estamos imitando nosotros? ¿Estamos imitando a otros pastores? ¿Estamos imitando a otros? ¿No? O sea, tú tienes que ser tú, pero tienes que imitar a Cristo. Él es tú, a Él tú lo debes, a Él lo seguimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pablo podía decir imítenme a mí? Porque él imitaba a Cristo. Pablo no está llevando la gloria para él al decir eso. Él está diciendo imítenme a mí porque yo la verdad lo que estoy haciendo es imitar a Jesucristo. Y está llevando a las personas a imitarlo a él, pero a imitarlo a Jesucristo porque él está imitando a Jesucristo. ¿Podemos decir eso? Me cuestiono como padre y digo, ¿podré decir eso a mis hijos? ¿Podré decir a mi hijo, hijo, imítame a mí? Porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Puedes decir eso, padre, madre? Hijo, imítenos a nosotros. Imítame a mí, como yo estoy imitando a Cristo. Entonces Pablo amonesta porque ama esta iglesia, porque Él los engendró en Cristo Jesús. El que los engendró no fue Pablo mismo, sino que por medio del Evangelio fue posible esta iglesia. Es obra de la gracia de Dios. Pero Él es un Padre espiritual, preocupado de sus hijos espirituales y que imita a Cristo. Que imita a Cristo. Y que Él pide a los hermanos, ¿sabes qué? Imítenme, así como yo a Cristo. Versos 17 al 21 tenemos para terminar el anuncio de dos visitas, una de Timoteo y otra del mismo Pablo a esta iglesia. Ahí se va a poner la cosa interesante, ¿no? Verso 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Dos cosas anuncia Pablo finalmente en este capítulo. Primero, dos cosas importantes que van en la línea de su amor hacia esta iglesia. Nunca perdamos de vista eso. Les envía a Timoteo y les anuncia una visita. La tarea de Timoteo era recordar el proceder del apóstol Pablo en Cristo, les refrescará la memoria, trayendo las cosas que Pablo les compartió cuando estuvo en Corinto. ¿Ya?
Timoteo les va a recordar el proceder de Pablo en Cristo y que tal cual como se ha conducido en la iglesia de Corinto, lo ha hecho en todas las iglesias de Jesucristo, siempre llevando la gloria al Señor. Qué tremendo hombre de Dios es el apóstol Pablo. Me encanta, porque es un imitador de Jesucristo, porque él lo que quiere es el bienestar de la iglesia, no busca el bienestar personal. Naufragios, cárceles, azote, pero su gozo y el amor por la iglesia de Cristo, por Cristo y por la iglesia. Porque si tú amas a Cristo, ¿sabes qué? Vas a amar la iglesia de Cristo. Yo he visto gente que alega, ay, que la iglesia, que la iglesia, que la iglesia. Mi pregunta es, pareciera ser que no aman a Cristo. Porque el que ama a Cristo ama a la iglesia de Cristo. Somos imperfectas, las iglesias son imperfectas, por supuesto que sí, pero si tú amas a Cristo, amas la iglesia. Amas el lugar donde Dios te puso para congregarte, amas a tu pastor, amas a tu liderazgo, amas a tus hermanos. Ese es el reflejo de que amas a Cristo. Pero si andas pelando como por detrás y murmurando contra esto y contra lo otro, decía, ¿amas a Cristo? O, o tal vez o piensas que Cristo no conoce lo que la iglesia es. Dios conoce el estado de su iglesia y Dios la ama. Y Dios no desea que su iglesia sea así, pero Dios la ama y la trata. Dios quiere bienestar para su iglesia. Y si Él lo quiere, también nosotros que somos parte de su iglesia la queremos. Pablo actúa igual en toda la iglesia de Cristo. Él lo que busca es la gloria de Cristo. ¿Y sabes qué? Yo, escuchando la conferencia este fin de semana de líderes y pastores de Estados Unidos, está traducida al español, así que está en mi muro de Facebook, ustedes lo pueden ver, ahí están los links para que lo puedan escuchar los que no lo han escuchado. Pero me impactaba ver a esos hombres de Dios, porque veo hombres fieles. El pastor Raúl Riz, más de 40 años en el ministerio. Un hombre súper fiel al Señor, súper fiel. O sea, tú lo ves y lo escuchas y tú ves su proceder en Cristo a través de los años. Y que él ha imitado a Cristo. Hemos visto su preocupación porque las iglesias, porque las Calvary Chapel se mantengan en la visión, que es súper importante, no perder de foco nuestra visión. Porque si somos diferentes a otras congregaciones es por algo, no es porque sean malas las demás. No, no son malas las demás. Ni son mejores ni peores, y nosotros no somos ni mejores ni peores. Simplemente somos diferentes, distintos. Pero he visto la mano de Dios, y he visto cómo este hombre de Dios ha obrado y ha actuado en nuestros tiempos. Una especie de Pablo moderno. Tremendo. Y él amonesta también. Y él anima también. Y él exhorta también. Ahora, siempre que veo a Timoteo en las Escrituras, me emociona. Me emociona porque cuánta falta hacen Timoteos en nuestro tiempo. Hombres que no trabajen para su propia agenda. Personas que respeten al pastor y el liderazgo. Personas que no hagan la obra de Dios como ellos quieren hacerla, sino que la hacen conforme al líder, el pastor. El Señor se está moviendo por mano del pastor. Entonces Timoteo lo que hace es acomodarse a eso. En Filipenses 2, 19 al 20, Pablo dice lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues, mira qué interesante, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, pese a que Pablo lo rodeaban muchas personas en el ministerio, no pudo encontrar alguien que se interesara tan sinceramente por la obra de Dios como Pablo lo hacía.
No encontró a nadie que tuviera el mismo ánimo que Pablo, es decir, ¡pum!, trabajando unidos, unánimes. Timoteo nunca quiso sobrepasar a Pablo. Él se puso a su disposición. Más que este hombre, Timoteo, a quien Pablo describe un fiel y amado hijo en el Señor, a quien Pablo lo tomó como padre espiritual, y lo tomó, lo vio, lo observó, lo tomó, lo discipuló, lo entrenó, lo envió. Esa es toda nuestra labor como cristianos, familia. Y varones, ustedes, ¿a quién están tomando para discipular? ¿Ya tienen un Timoteo ya? ¿Un joven? Tomen a personas más jóvenes. Háganse cargo de lo que tienen que hacer. Enséñenle la visión, la palabra de Dios, la visión, pásesela. Somos responsables por traspasar estas cosas a la generación que viene. Somos llamados a ser padres espirituales de los que vienen más atrás. Pero si no tienes tú disciplina espiritual y si tú no eres un discípulo, ¿a quién vas a discipular? ¿Cómo lo vas a discipular? Tú tienes que primero ser un discípulo de Jesús para discipular a otros. Lo vimos, ¿se acuerdan que lo vimos en la escuela de ministerio, esta recién pasada? O sea, Pablo decía, yo recibí del Señor lo que ahora a ustedes les comparto. Tú vas a poder discipular cuando tú primero te disciplines a ti mismo, te discipules en Cristo. Que Dios levante Timoteos en este tiempo, sí, pero que Dios levante a Pablos en este tiempo también. Que sigamos a Cristo, que imitemos a Cristo, que nos preocupemos por su iglesia, por el estado de ella, que llevemos a Jesucristo y a este crucificado un mundo perdido, que instruyamos y enseñemos la palabra de Dios en las iglesias, verso por verso, no por aquí y por allá, capítulo a capítulo, versículo por versículo, y que podamos preparar a Timoteos. Por último, Pablo anuncia su viaje a Corinto. Yo creo que aquí muchos estaban pensando, de acuerdo a lo que vemos aquí, Pablo no va a venir, tranquilo, si Pablo es... De hecho, muchos hasta cuestionaban la autoridad de Pablo como apóstol. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir. Voy a ir y voy a conocer, no las palabras de no lo que yo he escuchado por ahí, voy a escuchar el poder de los que andan envanecidos. Porque ¿sabes qué? Nosotros no podemos imitar ser cristianos. Nuestros hechos hablan por sí mismos. Los hechos de una persona son las que hablan a quien está siguiendo. Entonces Pablo dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, tu vecino que te ve, no, si yo soy cristiano y todo, y te ve quejándote cada vez que te pasa algo. Te ve gritando afuera. ¿Qué ve? ¿Ve a Cristo ahí? Entonces, el reino de Dios no es palabras, es poder de Dios, que ha transformado nuestras vidas. Entonces Pablo dice ahora, ¿cómo quieres que vayan ahora ya? De ustedes depende, Corintios. Si ustedes toman mi consejo, si ustedes toman mi amonestación, gocémonos todos y voy con amor y con espíritu de mansedumbre. Pero si ustedes se mantienen en esto, y Pablo espera que a partir de esta carta los hermanos tomen decisiones. ¿Saben? No sacamos nada con ser amonestados y seguimos haciendo la vida que nosotros queremos hacer. No sacamos nada. Oh, gracias por tu estudio, pastor. Oh, gracias por la palabra. Oh, la conferencia fue hermosa. Ya, pero ¿qué vamos a hacer ahora?
Es tiempo de actuar, familia. Es tiempo de actuar. Es tiempo de crecer. Es tiempo de madurar. Toma las amonestaciones de la palabra de Dios y obedécelas. Pastor Raúl ayer decía que la iglesia de Dios de este tiempo lo que está haciendo es que escucha, hay palabra, recibe la palabra de Dios, pero no la está escuchando. No la está practicando. Entonces, ¿cómo quiere Pablo que vaya a la iglesia? Hay dos maneras de ir, dice Pablo. Si yo veo que las cosas no funcionan, voy con vara, ¿no? Voy con disciplina. Voy a llevar amonestación nuevamente. Pero si puedo llegar y ver que ustedes han sido obedientes, corintios, que ustedes han recibido las amonestaciones, voy a ir con un amor y con espíritu de mansedumbre y nos podemos gozar de que el Señor ha hecho una obra en esa iglesia. Familia, la iglesia tiene que crecer, tú tienes que crecer, tú tienes que madurar. Ya no es tiempo para quedarse ahí. Es tiempo de crecer y es tiempo de madurar. La amonestación es necesaria, pero más que la amonestación, es la obediencia a la amonestación la que va a marcar la diferencia en nuestra vida. ¿Estás siguiendo las amonestaciones del Señor en este tiempo de pandemia, que está usando esto como para disciplinarnos? Si no, no tenemos nada. Si no es esto lo que te cambia, no sé qué. No sé qué. Tomemos las amonestaciones de la palabra de Dios. Si estamos siendo carnales, revisemos nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias.